debería estar configurado por líderes cívicos regionales, jóvenes, empresarios, economistas, indígenas, sectores populares, etcétera, etcétera, y no un grupo de encorbatados, ¿no es cierto?, que no representan en esa foto a lo que significa Bolivia. Grupo de encorbatados, así se refirió Jaime Dun al grupo de unidad, al pacto que están haciendo Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, además de una serie de críticas muy fuertes en contra de los mecanismos que estarían usando para esta encuesta que se va a realizar supuestamente el mes de marzo. Vean. Y es así, estamos en el mes de marzo donde se tomarán determinaciones y decisiones trascendentales para definir quién será el candidato del bloque de unidad, pero que está enfrentando en este momento también una dura campaña entre los propios precandidatos. Para hablar de este y otros temas, hemos invitado esta noche al doctor Jaime Dun, que ya se encuentra junto a nosotros. Jaime, buenas noches, bienvenido a Detrás de la Verdad. Jaime, si pudiéramos activar su audio para poderlo escuchar. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Jaime, ¿cómo ve el ambiente preelectoral dentro del mismo bloque de unidad? Bueno, claramente, como lo hemos venido diciendo algunos analistas en el ámbito económico y político, y yo me reitero, básicamente desde el primer día que tomé conocimiento de este bloque tenía muchas falencias, tenía la palabra unidad muy grande, porque en realidad lo que vemos al interior no son temas de unidad, es más, cuando nace con muchas preguntas que quedan en el aire y muchas se iban a responder en 10 días y nunca se respondieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos un llamado bloque de unidad con candidatos irreversibles, descalificaciones personales entre algunos de sus miembros. Tenemos un tema complejo donde se buscan vicepresidentes fuera del bloque. Se habla que Tuto sería el canciller de alguien. El FRI era un partido que se le quitó a Mesa, se fue con Tuto, ahora estará con Tuto, no queda claro. Entra Demócratas, que claramente tiene una rivalidad importante con Camacho, entonces no queda claro si Camacho fue siquiera consultado sobre eso, y obviamente queda clarísimo lo que se rumoreaba en algún momento, las alianzas internas dentro del bloque, como el caso de Samuel y Vicente, que obviamente terminan dando una señal muy clara de que aquí no hay unidad, no hay claridad, repito, entonces ¿en qué significa esta unidad? Y Samuel revela algo que es muy importante, que la encuesta que pensábamos que se iba a hacer para todos sus 5 componentes, ¿no es cierto?, del bloque unidad, ahora resulta que se va a hacer solo para 2, que es un costo de 50,000 y los demás parece que no participan porque simplemente no tenían la plata para pagar. Entonces, ¿qué clase de unidad es esta, no es cierto? Y ahora yo quisiera hacer una pregunta. Si es que se va a hacer la encuesta solo para Tuto y Samuel, ¿cuál va a ser el rol de Amparo? ¿Cuál va a ser el rol de Camacho? ¿Van a cogobernar? ¿Qué va a suceder? Hay más preguntas que respuestas. Precisamente, Jaime, iba a ese punto. Una encuesta solo para los que pagan, es decir, como que para ser parte de la posibilidad de ser un candidato presidencial tengo que poner dinero para estar o registrar mi nombre en la encuesta. Como que eso de pronto al país le sorprende, ¿no? Correcto, porque la unidad significa que se hace para todos, ¿no es cierto? Y si hay recursos, obviamente esos recursos tienen que manejarse en favor de todos. Y todo lo que se haga es para que todos estén, de alguna manera, en similares condiciones para poder participar en una encuesta. Es muy complejo lo que sucede y creo que de alguna manera se daña la democracia cuando de tener una variedad, ¿no es cierto?, de posibles candidatos, solo por un tema económico, que aparente ser el único caso, se corta, ¿no es cierto?, y se separa a un grupo de potenciales candidatos. Creo que eso está muy mal. Creo que los que deberían elegir, por eso yo he insistido siempre, quién deberían ser
los candidatos o precandidatos para elegir un candidato único, debería ser pues la mayor cantidad posible de precandidatos. La democracia no se hace así, ¿no es cierto? Discriminando o poniendo de lado a otros que podrían ser perfectamente presidenciables. El mensaje que surge a partir de lo que usted menciona es que quien quiera ser candidato presidencial tiene que tener plata, empezando para financiar la encuesta. Así es, más allá del hecho que me llama la atención el precio de esa encuesta, 4,000 personas por $50,000, tampoco creo que es correcto. Yo creo que esa encuesta está costando muchísimo más que eso, o al menos que sea una encuesta, lo cual sería peor, una encuesta muy sencilla, capaz una encuesta digital, una encuesta que no es de mucho trabajo en su realización y por eso valería 50,000. El tema de las encuestas, el precio determina el grado de calidad que tiene. Fíjate, no solo que tienes ahora que se escoge solo a 2 o solo 2 son los que van a ser elegidos o entre 2 se va a ver la elección, sino que hasta yo pongo en duda la calidad de la encuesta. Una encuesta de $50,000 para 4,000 personas no es una encuesta, parece, de mucha calidad. Lo normal es que una encuesta de $4,000 esté al norte de los $200,000. Perdón, de 4,000 personas al norte de los $200,000. Ahora, precisamente, cuando el ciudadano común, tal vez el ciudadano que no esté a favor del gobierno y quiera o le llegue la encuesta, si es un camachista, ¿por quién va a votar? Si es alguien que apoya a Vicente Cuéllar, ¿por quién va a apoyar si no está el nombre de la persona en la que cree en la encuesta? Si no está el nombre de Carlos Mesa ni de Amparo Bayvián, ¿por qué van a votar? O sea, lo van a obligar a votar por uno de 2 candidatos. Correcto, y lo peor de todo es que eso no va a reflejar de manera real el sentimiento del votante el día de la votación, porque además aquí se está partiendo del principio que de ellos 2 va a salir uno y ese va a ser el único candidato de la oposición. Claramente esto más bien está llevando a pensar que van a tener que aparecer otros candidatos para equilibrar, ¿no es cierto?, este desequilibrio que se estaría generando al manejar la encuesta de esta manera. Y es como tú dices, o sea, lo voy a poner de una manera más sencilla. A mí me gusta el helado de chocolate, pero solo ofrecen vainilla y coco, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero chocolate, pero bueno, voy a tener que escoger de esos 2 porque no hay otro más. Y no se puede manejar las encuestas así. Creo que sería muy importante, y para hacerle un favor a la gente de la democracia, que se diga, usted vota por Tuto, vota por Samuel o por ninguno de estos 2. Tiene que haber esa pregunta también para que la gente pueda saber si habría la posibilidad que entren otros candidatos en esa pregunta de ninguno de estos 2. Podría entender que tomando en cuenta estos detalles, Samuel busca a Vicente, o se buscan entre ambos, no lo sabemos, y este día sábado tendrán un encuentro donde van a explicarle al país su propuesta económica y las coincidencias que existen entre ambos precandidatos. Y claro, lo cual demuestra también y nos da la razón a quienes particularmente criticábamos de que uno de los componentes o una de las falencias grandes que tiene el bloque de unidad es que no tiene un programa común, no tiene las mismas ideas, ¿no es cierto? No tienen algo que sea un hilo conductor más allá de sacar al MAS, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le ofrecen al país? ¿Cuál es el programa que los une? Y claramente no ha habido un programa que los une y justamente cada uno tiene su propio programa. Por eso un bloque de unidad verdadero, yo creo, debe basarse principalmente en la coincidencia de ideas para una visión de una Bolivia nueva, y no debe tratarse de quién es el salvador, sino de cuál es la receta de salvación que se propone, para que eso denote que hay unidad. Un bloque de unidad tiene que venir con un programa que respalde esa unidad, porque lo importante no es quién está a la cabeza, ¿no es cierto?, sino cuál es el plan que se propone para el país. Claramente aquí no ha habido convergencia de ninguna forma de planes de gobierno y por eso es que cada uno va por su lado.
Ante este escenario, ¿qué credibilidad o qué confianza o qué legitimidad se le puede dar al país cuando en abril se diga el candidato A o el candidato B es el candidato para enfrentar al MAS? Bueno, es altamente peligroso lo que está pasando porque no solo que no va a haber credibilidad, sino que al mismo tiempo se le está restando al votante, como decía hace un momento, la posibilidad de tener más opciones, ¿no es cierto? Porque la forma que se está haciendo no es, creo, la apropiada. Además, hay un tema que lo dicen los expertos politólogos que están analizando esta elección, usan la palabra estrés, es decir, en el sentido de que estas elecciones están muy estresadas. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad el votante promedio en este país, Bolivia, va a decidir su voto en las últimas 2 o 3 semanas antes de la votación. Entonces, si eso es así, es muy complejo que a estas alturas ya se defina quién va a ser el candidato único, porque eso significa que muchos otros candidatos que no están en los primeros lugares, pueden estar en el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar de las encuestas, sean realmente el candidato verdadero. Pero se está hoy día cortando de alguna manera, ¿no es cierto?, la posibilidad de que surjan nuevos candidatos en los próximos meses. Entonces yo creo que la manera que se está manejando esto no es la correcta. Te dijo que había unidad, claramente no la hay. Lo que hay más bien es hay desunión y por supuesto todo esto tiene una consecuencia muy grave. Esto favorece al movimiento al socialismo. ¿Queda tiempo para hacer las encuestas primarias o las primarias digitales? Yo creo que todavía hay, pero estamos muy al límite. Básicamente después del 17 de abril no se va a poder hacer absolutamente nada en el país, ni siquiera con encuestas y menos primarias digitales. Por eso creo que el tema de las primarias digitales se vuelven ahora fundamentales para poder ayudar a resolver este tipo de situación. Por supuesto, una primaria digital, el hecho por ser primaria va a ser mucho mejor que simplemente una encuesta, ¿no es cierto? Más allá del hecho que es una encuesta barata, no tiene la legitimidad que tendría pues una primaria, ¿no? Entonces creo que quienes están trabajando todavía en las primarias deben de manifestarse inmediatamente para dar algo más de esperanza al proceso electoral. ¿Usted considera que dentro de esto que está pasando en el bloque de unidad, Manfred Reyerilla podría terminar siendo beneficiado? Bueno, claramente va a suceder que la forma que se está manejando el bloque de unidad va a haber que haya justamente fuga de votos, ¿no es cierto? Entonces, si aquí, como decía hace un momento, solo hay helado de vainilla y de coco y aparece que la gente quiere chocolate, Manfred puede ser el chocolate y la gente se va a ir a comprar esa heladería, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder. Por supuesto, más bien esto puede generar más dispersión del voto y mientras más dispersión haya, repito, mucho mejor para el movimiento al socialismo. Ahora una pregunta que puede ser difícil tal vez de explicar el escenario, pero no deja de ser una posibilidad. ¿Y si no se hace la encuesta? ¿Y si finalmente, tomando en cuenta estas divergencias o esta forma que podría restar credibilidad, mejor cada uno lanza su candidatura y a ver cómo nos va? Mira, al final de cuentas no deja de ser una posibilidad real esa. ¿Por qué? Porque al final, si se hacen todos los esfuerzos, encuestas primarias, ojo que las mismas encuestas, sus resultados pueden ser cuestionados después por los mismos padres de la encuesta, ¿no es cierto? Va a ponerlo de alguna manera. Yo pregunto, y solo hago un paréntesis, ¿qué pasa si uno saca, como son dos, y solo preguntan o uno o el otro, que sería una pregunta incorrecta, por eso insisto que tiene que haber ninguno de estos, pero si solo preguntarían uno o el otro, puede ser que uno saque 51% y el otro 50.5%. Siendo el caso que una encuesta de $50,000 capaz tenga un margen de error de hasta el 3%,
¿Se va a declarar empate técnico o realmente el que saca 51 va a ser el ganador por 0.5%? Por ejemplo, ese tipo de preguntas empiezan a surgir. Pero más allá del hecho de que eso pueda suceder, por eso es bien importante que aparezcan otros mecanismos como el de las primarias inmediatamente para rescatar, ¿no es cierto?, toda esperanza sobre la realización de las próximas elecciones. Ahora, sobre la pregunta concreta que podría no haber, sí, podría no haber, y aún así se puede tener un candidato único. ¿En qué sentido? Que a pesar que tienes varios candidatos, como sucedió en Venezuela, al final la población se va a dar cuenta quién es realmente el candidato único y no va a haber primarias, sino en el mismo voto, el día de la elección, se va a elegir, por supuesto, a quien se tiene mayor preferencia, y en las semanas o los meses antes va a quedar claro quién debió haber sido el candidato único. Jaime, este es el escenario político que nos presenta la oposición en este momento. ¿Es el mejor trabajo que están realizando para vencer al MAS en agosto? Por supuesto que no. Este es el peor de los trabajos que se está haciendo. Es lamentable lo que está sucediendo. Creo que el nacimiento del bloque único de una manera tan sorprendente, tan rápida, ¿no es cierto?, el año pasado, ha sido algo muy prematuro. Valga la aclaración que ya entre todos los precandidatos de la oposición ya había conversaciones. Estaban en conversaciones y ha habido una decisión, digamos, muy brusca, muy rápida, de cortar la torta, ¿no es cierto? De aquí para allá valen y de aquí para allá no valen, lo cual ha mandado también una sensación, ¿no es cierto?, de no querer trabajar en conjunto. Y eso ha hecho que después muchos de los que han quedado fuera del bloque, algunos busquen su incorporación y otros rechacen su incorporación por sentirse justamente dejados de lado. Creo que no se ha actuado bien, creo que no se le ha dado mucha seriedad a las primarias como se le debería haber dado. Creo que el tema del candidato único, ¿no es cierto?, no se le está dando la seriedad que debe de tener esa expresión, o sea, que debe de culminar en un candidato único, porque lo pongamos de la siguiente manera. Encuesta que se ve, el MAS tiene un 30% de techo más o menos, no importa quién sea el candidato. Eso significa que la oposición tiene prácticamente un 70 o un 60% de votación, pero ese 60-70% de votación solo, ¿no es cierto?, tiene sentido si se tiene un candidato único, no que se tenga pues 15 o 14 candidatos peleando ese 60%. Simplemente eso lo único que va a hacer es, otra vez, pavimentar el camino para el movimiento al socialismo. Para finalizar, ante esta situación, Jaime Dun, ¿analiza ser candidato? Estoy analizando la posibilidad de trabajar en la unión de verdad, no porque lo que estamos viendo no está funcionando. Repito, necesitamos generar algo que venga a rescatar este desastre en el que estamos. Tiene que haber primero un bloque opositor, pero que sea unido de verdad, con un liderazgo unificado, legitimado. Tiene que haber un acuerdo ideológico entre todos los que participan, un acuerdo programático mínimo que los una, que se presente al país con una solución, ¿no es cierto?, concreta, clara, y que sea pues algo que pueda enamorar a la gente. Y tiene que venir con sus propios mecanismos de resolución de conflictos internos que pueden haber, por supuesto, y obviamente tiene que incluir a sectores estratégicos, no solo políticos y no políticos tradicionales en realidad. Debería estar configurado por líderes cívicos regionales, jóvenes, empresarios, economistas, indígenas, sectores populares, etcétera, etcétera, y no un grupo de encorbatados, ¿no es cierto?, que no representan en esa foto a lo que significa Bolivia. Perfecto, Jaime. Entonces, bueno, sin duda alguna este mes de marzo será determinante, y la noticia de que solamente los candidatos o precandidatos que paguen el estudio estarán en la hoja de la encuesta ha llamado poderosamente la atención. Esperemos que finalmente
las cosas se hagan bien y que el país tenga en ese bloque una verdadera alternativa y no solo quienes tengan la posibilidad de comprar su espacio en la hoja de encuesta. Así es, y me uno a ese tu deseo, que es muy correcto. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Buenas noches. Personalmente yo he llegado a la conclusión de que en consideración de los candidatos que tenemos en este momento, al menos aquellos que son precandidatos oficialmente, es decir, Amparo Vallivian, Vicente Cuéllar, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho de alguna forma con una representación distante pero existente, Samuel Doria Medina. Además de eso tenemos al otro grupo que sería el grupo llamado de derecha, entre los que además casualmente y extrañamente estarían participando Rubén Costas junto a Branko Marinkovic muy posiblemente. También tendríamos a José Carlos Sánchez Berazzaín y bueno, una serie de otros candidatos con porcentajes mínimos y la posibilidad de que Jaime Dunn sea partícipe de estas elecciones. He llegado a la conclusión de que todos... y Chi, doctor Chi. He llegado a la conclusión de que todos estos candidatos representan más o menos un programa similar, representan mecanismos similares, con errores similares de igual forma, por lo que, siendo honesto, yo creo que cualquier voto en este momento es igual de válido. Es decir, no hay un voto que se pueda decir voto útil, ¿no? Porque para ser un voto útil tiene que tener una utilidad, y en este punto no considero que exista una utilidad en torno a las votaciones, por lo que realmente considero que cualquiera de los precandidatos o por cualquiera de las personas que se estarían presentando como candidateables representan la misma alternativa para el país. Esto lo pueden tomar como algo bueno, como algo malo, como algo deshonesto, como una mala interpretación de la realidad por parte de los liderazgos nacionales. Y otro de los puntos que quiero rescatar, que lo pone Jaime Dunn en la mesa por primera vez, que por cierto he de destacar que esta es la primera vez que lo veo tan frontal a Jaime Dunn. Ha mantenido una línea bastante estática y neutral frente a los diferentes candidatos. Esta es la primera vez que lo veo tan frontal, nombrando por ejemplo a personajes como Manfred Reyes Villa o a la candidatura de unidad como un proceso mentiroso de alguna forma, ya que solamente son 4,000 personas y que tanta validez puede tener eso, y sin tomar en cuenta además que van a pagar $50,000 en total por una encuesta que probablemente tenga como resultado únicamente una de las dos personas que se estaría presentando dentro del bloque de unidad. ¿Qué tan bueno o malo es esto? Yo creo que hay que analizarlo. Pero más allá de eso, una de las cosas que creo que es la primera vez que se empieza a nombrar es la participación de jóvenes, sectores populares, sectores relevantes dentro de la sociedad, es decir, comités cívicos, por ejemplo, asociaciones, por ejemplo, transportistas, por ejemplo, comerciantes, gremialistas, jóvenes, ¿no? Pero no jóvenes como militantes simplemente, porque siento que ese es el rol que están intentando imponer, sobre todo por parte de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Si quieren un análisis más profundo de eso, lo tengo en el podcast que le hemos hecho a Carola Antesana recientemente. Pero creo que se necesita incluir a los jóvenes en una participación activa. Les voy a poner un paralelismo histórico de esto. Estamos hablando del Pacto de Unidad, básicamente que servía para sacar a la dictadura y sacar a la UDP del poder, que ya le había hecho bastante daño al país. Y en ese momento se reúnen ADN, MNR, que habían sido contrincantes constantes desde bastante tiempo atrás. Este pacto de unidad lo que genera, o en lo que degenera en todo caso, y el MIR también, ¿no? En lo que degenera es que hoy en día tengamos lo que José Machea llamaría una familia ideológica, lo que yo llamo vómito ideológico, que es una falta de claridad en torno a las ideas, en torno a los programas de gobierno. Ya lo conversábamos también con Esteban Burgoa. Lo que decíamos es justamente eso, que la población está exigiendo no únicamente unidad, sino que incluso yo plantearía que realmente las personas no saben qué quieren. Algo queda muy claro, muy claro. La población boliviana en este momento es incapaz de soltar las certezas que tiene, es incapaz de dialogar, y no solamente estoy hablando de los líderes, porque los líderes reflejan la opinión popular también, pero no hay una capacidad de diálogo nacional, no hay una capacidad de interpretación de la realidad.
no por un tema de egos desde mi punto de vista, sino por un tema de falta de claridad en torno a las acciones que se está tomando desde los liderazgos del país. Por un lado eso, por otro lado evidentemente existe un choque generacional gigantesco entre aquellos que son políticos viejos y desde mi punto de vista se niegan a soltar el poder o se niegan incluso a soltar sus puestos de poder o de influencia o incluso como íconos de la historia de Bolivia, entre ellos Tuto Quiroga. Me parece preocupante. Yo ya lo he dicho en varios videos antes, pero yo creo que voy a terminar votando nulo. No porque yo sea una mala persona, sino porque creo que nos están llevando a esto. No pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. No creo que es un momento para perder la esperanza. Creo que es un momento para generar esperanza, generar nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de consenso. Quizás no para el corto plazo, porque como lo conversábamos ya con Maura en el pasado, quizás, probablemente, obviamente hay que analizarlo con más profundidad, pero probablemente el mayor enemigo los próximos 10 años de este país, que vienen siendo los anteriores 100 años, sea el cortoplacismo. Es decir, las soluciones a corto plazo que generan socialismo y el socialismo que genera soluciones a corto plazo. Y bueno, hay que romper de alguna forma ese círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a combatirlo. No creo que el 2025 sea el fin. Dejemos de comer el cuento de que el 2025 es el fin de la historia de Bolivia. Señores y señoras, el 2026 Bolivia va a seguir existiendo, el 2027 también, y seguramente vamos a llegar al 2030 muy posiblemente con una democracia destruida, pero este país va a seguir existiendo, y ustedes también. Entonces, en tanto y en cuanto existan bolivianos, yo creo que siempre va a existir una posibilidad, una alternativa de generar cambio. Tomemos el ejemplo de Siria. Siria llevaba 60 años en dictadura. Un caso muy parecido, por cierto, al de Cuba. Para quienes todavía, como yo incluido, hasta hace unos meses atrás, teníamos esa duda de que era imposible básicamente sacar una dictadura. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Siria. Les ha costado 60 años, un montón de caos político, antidemocrático y autoritario. Un montón de caos acompañado de la mano de Vladimir Putin. En el caso del apoyo del ejército ruso en contra de la revolución siria, que podemos discutir si ha sido positiva o negativa, pero los resultados están ahí. Han sacado a un dictador que ha tenido acciones tan negativas como tirar agentes químicos encima de su propia población. Y sí ellos han podido luego de 60 años, y plantea un montón de alternativas. Un montón de alternativas. Señores y señoras, este país no se va a morir el 2025. Exijamos a los líderes, sí, unidad por un lado, pero por otro lado honestidad, por otro lado sinceramiento de la situación actual, porque es fácil exigirle a Arce Catacora que sincere la economía, porque es obvio que la economía está mal. Lo difícil es exigirle ahora de nuestro lado, a quienes están de nuestro lado de la vereda, que se sinceren con la población. Que Tuto Quiroga sincere su posición, que Samuel Doria Medina sincere su posición, que el mismo Jaime Dun sincere su posición. Exijamos honestidad, exijamos transparencia, exijamos democracia, exijamos libertad, exijamos cambio, exijamos que se quiebre de una vez por todas el status quo en el que hemos estado viviendo, al menos siendo optimistas, los últimos 25 años. Exijamos, como decía, un cambio, exijamos un programa de gobierno y sobre todo, aunque me cueste decirlo, unidad. Y no solamente entre los candidatos, sino sobre todo entre las ideas. Abriremos el diálogo, nos abriremos personalmente, admitiremos responsabilidades. En fin, suscríbanse al canal si quieren, saben que pueden seguirme en todas mis redes, pueden donarme a través de este hermosísimo QR que tienen aquí. Les recuerdo que sirve para básicamente alternar este poder que tiene el gobierno con los impuestos, porque aquí no creemos en los impuestos, sino en las donaciones voluntarias, no en la coacción estatal. De verdad les pido que se suscriban al canal, que compartan, que comenten, y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.